Hola, te doy la bienvenida a este taller sobre videoconferencias organizado dentro del ciclo formativo de Guipúzcoa Solidario A. ¿Quién no ha utilizado en estos últimos meses una plataforma de videoconferencias? Yo creo que ha sido el gran boom, porque es verdad que las plataformas tipo Skype llevaban entre nosotros un montón de tiempo, pero lo cierto es que siempre preferíamos una reunión presencial a una virtual. Ahora hemos podido comprobar cuánto de eficaces son estas reuniones manteniendo una buena calidad y sobre todo dándonos unas enormes posibilidades a la hora de poder hacer formaciones, de poder hacer seminarios, de poder vernos a pesar de la distancia, ahorrando además en costes y en riesgo de desplazamiento. Hay un montón de plataformas, como hemos dicho antes, Skype, Meet de Google, Jitsi, Teams de Microsoft. Todas ellas funcionan muy bien. Todas ellas tienen una versión gratuita suficiente para las necesidades que podemos tener desde las asociaciones. Hay una cuestión que también tienen en común, que es el proceso de la videoconferencia. Vamos a verlo rápidamente. El proceso de la videoconferencia es como el proceso de una reunión presencial. Algunos de los pasos tienen que ver con la funcionalidad de la plataforma, con la parte tecnológica, y otros tienen que ver con una cosa que se llama netiquette, con N de red, de net, que es cómo nos comportamos dentro de la reunión. Vamos a ir muy rápido porque luego en los 3 ejemplos concretos que vamos a ver, vamos a poder ver cómo se aplican. En algunos de los casos es preciso instalar la plataforma. Algunos otros, sin embargo, no requieren de su instalación. Hablando siempre del ordenador. Cuando intentamos utilizar estas plataformas en el teléfono móvil, ahí sí será preciso siempre hacernos la instalación de la aplicación correspondiente. Generar la sala, es decir, generar un enlace en donde nos vamos a encontrar. Compartir ese enlace, comunicar a las personas a las que invitamos, que pueden ser conocidas o puede estar abierto a personas desconocidas también, comunicar en dónde va a ser esa reunión. Identificarse. Hay algunas plataformas que exigen que pongas el nombre. Otras, sin embargo, no lo hacen. Al tratarse de reuniones en donde hay gente que no se conoce, es muy importante que quien ejerce de anfitriona se preocupe por que todo el mundo se presente. La oportunidad que nos dan las plataformas de grabar las sesiones es muy interesante, pero hay un requisito indispensable, que es que hay que pedir permiso a todas las participantes. La cuestión de los micros. ¿Quién no ha estado en una videoconferencia en donde se escuchan los sonidos del entorno de una de las personas que está participando? Es muy importante tener cuidado de silenciar los micros cuando no se está hablando. En algunos casos, la persona que ejerce de anfitriona tendrá la posibilidad de silenciar automáticamente todos los micros. Pedir la palabra. A veces se puede hacer con un simple gesto, pero otras veces la plataforma nos da la oportunidad de solicitarla clicando en un icono. Compartir la pantalla. Todas las plataformas nos dan esta opción. Hay que tener cuidado con de qué manera se comparte y qué pantallas tienes abiertas en cada momento. No vaya a ser que enseñes una pantalla que no quieras que se vea. La posibilidad del chat,
que también está en todas las plataformas, es muy interesante de cara a poder bien decir que tienes algún problema con la conexión, bien compartir enlaces o referencias de los que se esté hablando. Finalizar la grabación. Bueno, normalmente las plataformas que dan opción a grabar la sesión requieren de bien finalizar la grabación expresamente antes de que se termine la reunión, bien a la hora de terminar la reunión necesitan generar el archivo. Esto hay que tenerlo en cuenta, como veremos más adelante en un par de ejemplos concretos. Y por último, la despedida. Bien, vamos a ver elementos de este proceso en, como he dicho antes, 3 ejemplos. ¿Los vemos? Vamos a hacer una videoconferencia por Meet de Google. No requiere de ninguna instalación previa de programa, ni en el ordenador ni en el teléfono, pero sí se necesita una cuenta Gmail de Google, algo que ya tengo aquí ya que me he identificado. Vamos a ir al calendario de Google y aquí seleccionamos en el día y la hora que me interese, clicamos y vamos completando poco a poco los datos que nos piden. Reunión de prueba, que la vamos a hacer el 23 de junio del 2020, de 10, pero vamos a añadir media horita, a 11:30. Esto es importante para que todo el mundo sepa hasta qué hora va a estar ocupado. Y vamos a añadir a una persona más a esta invitación. A esta persona le llegará la invitación con todos los datos, tanto de la hora, del día, como clicando aquí del enlace para unirse vía Google Meet. Damos a guardar y nos consulta si enviamos la invitación a todas aquellas personas que utilizan Google Calendar. Le damos a enviar y ya tenemos en nuestra agenda la reunión. Cuando clicamos en ella, porque ha llegado la fecha y la hora, y clicamos en unirse con Google Meet, automáticamente el sistema inicia la cámara y el audio. Ya está funcionando, pero todavía no estamos en la reunión. En la reunión estamos cuando clicamos en unirse ahora. Pues ya estamos en la videoconferencia. Los botones principales son estos, los que aparecen en la parte baja central. El micrófono, aquí clicaremos cuando queramos silenciarlo. En el otro extremo, la cámara, la activaremos o desactivaremos si queremos aparecer o no. Conviene desactivarla, como ya hemos dicho, cuando la conexión no es suficientemente buena. Y por último, aquí colgamos, salimos de la llamada. A la izquierda, abajo, viene el título de la reunión. Tenemos los detalles para que otras personas se puedan unir. Y abajo a la derecha tenemos la posibilidad de compartir pantalla. Hay varias opciones, se trata de probar cuál es la que mejor conviene. Y también aquí, en la esquina derecha abajo, tenemos la posibilidad de otras opciones. Cambiar diseño, de cómo están todos los participantes, cómo se ven todos los participantes.
y algunas otras funcionalidades que tienen que ver con la configuración. Más arriba, en este icono, aparecen todas las personas que están conectadas. En este momento estoy solamente yo, con lo cual solamente aparezco yo. Este es el chat. Aquí podemos escribir un mensajito con el audio que llega a todo el mundo, a todos los participantes en la videoconferencia. Aparece la hora exacta y aparezco yo en miniatura. Este siempre es fijo, siempre nosotros apareceremos aquí. Cuando estén más personas en la videoconferencia, aparecerán en esta pantalla grande. Del Meet, lo que más me gusta a mí es que se genera el enlace de una manera fácil y va incorporado en el Google Calendar, que si eres usuaria de las herramientas Google es realmente práctico porque dentro de la invitación va automáticamente generado el enlace. Va muy bien cuando la reunión es de pocas personas y conocidas entre ellas y cuando no requiere de una grabación. Lo dejamos aquí, saliendo de la llamada. Y vamos a probar otra herramienta. Vamos ahora a hacer una videoconferencia con Jitsi. Jitsi no requiere de ninguna instalación previa de programa si lo utilizamos en el ordenador, ni tampoco necesita que nos registremos. Vamos a ir a la dirección meet.jit.si que nos lleva a la pantalla de inicio, en la que en la casilla Comenzar una reunión podemos poner el nombre a la que queremos organizar. Por ejemplo, Formación Guipúzcoa Solidarioa. Es posible que esta pantalla nos aparezca en inglés. Si fuera así, no hay más que aquí arriba en Ajustes, ir a Más opciones y escoger el idioma en el que queremos que aparezca la pantalla. Como no es el caso, aparece en castellano, que es lo que nos interesa. Clicamos en Ir y directamente nos mete en la pantalla. Ya estamos en la videoconferencia. Ya tenemos la videoconferencia generada, la reunión generada. Pero lógicamente lo que nos queda es compartir el enlace con las otras personas a las que invitamos o comunicarlo en una convocatoria abierta, pegando, por ejemplo, la información del enlace en un documento PDF. Aparece aquí el botón Invitar a más personas y nos sale la posibilidad de compartir el link, el enlace de la reunión. Lo copiamos y este enlace perfectamente lo pegamos o bien en una invitación de Google Calendar o bien en un mail que podamos enviar. Jitsi permite identificar nominalmente a cada participante. Veis aquí arriba que aparece me, yo, en inglés. Si me coloco encima y edito, clicando dos veces, yo puedo poner mi nombre, de manera que ya todas las personas que se conectan a esta reunión saben que esta persona que aparece es Adriana. Los iconos centrales son, como en otras plataformas, los más relevantes, que es
activar o silenciar el micrófono, activar o detener la cámara y finalmente salir. A la izquierda abajo tenemos otros 3 iconos muy interesantes, como es compartir pantalla, pedir la voz, que si clico, como veréis, aparece en la esquina, en una de las esquinas de mi imagen, una manita que es muy útil para quien ejerce de anfitriona, de manera que pueda ceder la palabra a unas u otras personas. El chat, que vamos a escribir aquí, hola, estamos probando el chat. Este mensaje va a todo el mundo, ¿vale? Muy práctico cuando estás teniendo problemas de sonido o de conexión para decir voy a salir y entrar de nuevo, ¿vale? Y aquí a la derecha tenemos también la posibilidad de cambiar la manera en la que, voy a cerrar el chat para que no nos estorbe, en la que visualizamos a todas las personas que están en la reunión. Aquí tenemos la posibilidad de invitar a través del enlace a otras personas y estas opciones de seguridad lo que te permiten es agregar una contraseña para que la reunión sea solamente para aquellas personas que tienen esa contraseña. Yo aquí no tengo ninguna, no le voy a poner. Y como en otros casos, en las acciones, en más acciones, aparece un desplegable con un montón de posibilidades. Aquí hay varias muy interesantes. Voy a señalar solo algunas. Administrar la calidad de vídeo. Podemos automáticamente por defecto sale en alta definición. Pero si estuviéramos en una situación de problemas con los datos, podemos bajarlo a otro tipo de calidad. Otra opción muy interesante en más opciones. Iniciar la transmisión en vivo. Esto nos lleva a YouTube. No lo voy a hacer aquí porque es un paso más avanzado, pero es muy interesante a la hora de organizar eso que se llama webinars, seminarios a través de la web. Iniciar la grabación. Realmente es algo muy práctico, pero es muy importante pedir siempre el permiso de todas las personas que están asistiendo para hacerlo. Cuando iniciamos la grabación, Jitsi lo que hace es vincular ese archivo de grabación que va a generar a Dropbox. Para eso me pide que inicie la sesión y le tengo que autorizar a ello. Le doy a permitir. Y entonces, ahora ya sí, puedo darle a iniciar la grabación. Ojo, porque ya te está diciendo qué disponibilidad de espacio tienes para grabarla. Inicio la grabación y sale una locución. Recording is on. Para avisar a todo el mundo que estamos grabando. Aquí aparece también un recordatorio de recording, de que esta grabación, esta videoconferencia se está grabando. Cuando nos interese terminar la grabación, tenemos que pararla. Recording has stopped. Saliendo otro mensaje y generándose, como veremos ahora, una carpeta en Dropbox que se llama Aplicaciones y dentro de Aplicaciones Jitsi y dentro de Jitsi aparece un MP4 correspondiendo
a esta grabación. Por último, saldremos de la videoconferencia clicando en este icono. Vamos a hacer ahora una videoconferencia con Zoom. Para utilizar Zoom, debes descargarte la aplicación para el ordenador, tanto si quieres organizarla como si te han invitado a una. Por ello, escribimos Zoom as download y clicamos para descargar. Tarda un poquito, ya está. Clicamos en el ejecutable y ya lo está instalando. Así, una vez instalado, nos aparece esta pantalla con dos posibilidades: entrar a una reunión si fuéramos invitadas o ingresar en el programa, en Zoom. Esta es la que nos interesa, ingresar, porque de esta manera podemos tanto organizar reuniones como participar en aquellas que nos hayan invitado. Ingresamos completando con los datos de nuestro correo electrónico y nos aparecerá esta pantalla, en donde hay 4 opciones: una nueva reunión, unirse a una a la que nos han invitado, agendar una reunión tal como en otros programas te lo permite incluir dentro de Google Calendar, y compartir pantalla. Clicando en Nueva reunión, aparecemos ya por fin en una reunión real. Zoom tiene un aspecto muy similar al de otras plataformas de videoconferencia. A la izquierda abajo están los iconos del micrófono y del vídeo, con una lista desplegable muy interesante llena de opciones. El icono de seguridad para generar un password que limite la posibilidad de entrada a la plataforma, identificando quiénes son las personas que están participando, la posibilidad de chatear, que como vemos en este caso sí, podemos elegir a quién enviamos el mensaje. En este caso ha sido para todas las personas. Si hubiera efectivamente más personas en este ejemplo, aparecería la posibilidad de enviarlo solamente a una de ellas. Compartir pantalla, como en otras de las plataformas que ya hemos visto. Grabar, muy interesante, porque te da la opción de grabar en el ordenador de una manera muy sencilla, generándose de manera automática el archivo. Y por último, la posibilidad de reaccionar. En vez de entrar con voz, poder enviar un emoticono de aplauso o de OK. Y por último, finalizar. Zoom es una fantástica herramienta cuando necesitas una opción de videoconferencia para una reunión numerosa en la que conviene que todo el mundo se presente y en la que además puedas hacer fácilmente una grabación. Es además una herramienta que permite generar contenidos formativos, como es el ejemplo de estas píldoras que te estamos ofreciendo, que se han hecho utilizando Zoom. ¡Ánimo! Pruébalas. Ya hemos probado cómo funcionan 3 de las muchas plataformas de videoconferencias que hay. Todas son buenas, todas tienen una posibilidad gratuita que es más que suficiente. Es la calidad de la conexión lo que hace que una videoconferencia sea buena o no. Como siempre, es recomendable tener un plan B y por eso te aconsejo
que tener instaladas las aplicaciones en tu teléfono móvil puede sacarte de un apuro. Y aunque en los meses anteriores seguro que has hecho unas cuantas videoconferencias, te voy a proponer 2 ejercicios sencillos para que los hagas antes de la sesión de tutorización programada. Y así, en caso de tener problemas o dudas, los podemos resolver en esta sesión entre todos. El primer ejercicio es muy sencillo. Convoca a través de Google Calendar a una reunión, generando su correspondiente enlace de Google Meet y enviando a otras personas de tu organización esta invitación. El segundo es un poquito más complicado, pero seguro que lo vas a hacer. Utiliza Zoom para una reunión en la que solamente estés tú, te grabes en vídeo, compartas algún documento de tu escritorio y generando la grabación. Encuéntrala luego en tu ordenador. Venga, ánimo.